거느리시니 즐겁고 평안하구나. 주야의 자고 깨는 것 예수가 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네. 내 주의 손을 붙잡고 천국에 올라가겠네. 괴로우나 즐거우나 예수가 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네.
Muy buenos días, hermanos y hermanas. Sí, hoy es un día especial, ¿no? Hoy también podemos escuchar la palabra, realmente la palabra que viene del Señor mismo, para dirigir nuestras vidas, para poder así darnos un alimento, ¿no?, a nuestro espíritu, para avanzar, para seguir adelante, con la esperanza puesta siempre en Jesucristo, ¿no? De esa manera podemos avanzar y escuchar la palabra. Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 98 del Himnario Bautista. Himno 98, hay una fuente sin igual. Hay una fuente sin igual de sangre de Emmanuel, en donde lava cada cual las manchas que hay en él, que se sumerge en él, que se sumerge en él, en donde lava cada cual las manchas que hay en él. El malhechor se convirtió clavado en una cruz. Él vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús. Él vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús. Y yo también, mi pobre ser, allí logré lavar la gloria de su gran poder. Me gozo en el alzar, me gozo en el alzar, me gozo en el alzar la gloria de su gran poder. Me gozo en el alzar, eterna fuente Carmen, raudal de puro amor, se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor, el pueblo del Señor, el pueblo del Señor. Se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor. Una fuente sin igual, dice, ¿no?, el himno de la alabanza. Hay en una fuente sin igual de sangre de Emmanuel, en donde lava cada cual las manchas que hay en él, que se sumerge en él, que se sumerge en él, en donde lava cada cual las manchas que hay en él. Esa es la sangre de Jesucristo, ¿no? Emmanuel, ¿no?, Dios con nosotros. También su nombre como lo conocemos, Jesús, el que salvará a su pueblo.
Él con su sangre nos ha lavado, nos ha limpiado de toda mancha, de todo pecado. Él se ha llevado todos nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestras deudas, todo en sí. Solamente confiados en la obra que Él hizo en la cruz, podemos avanzar, confiados, ¿no?, de que Él va a trabajar y que Él va a avanzar. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 474. Himno 474. He decidido seguir a Cristo. 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 No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Una alabanza muy bonita, ¿no? He decidido seguir a Cristo. El Rey de Gloria me ha transformado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Hemos recibido la salvación por Cristo Jesús, ¿no? Sí, Él ha trabajado, Él ha hecho su obra. Nosotros aceptando a Él, ¿no? Como dice la palabra, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y Cristo siempre va hacia adelante, ¿no? Nosotros vamos detrás. Él siempre pelea la batalla. Él siempre va con todo, ¿no? Nosotros solamente podemos seguirle. Así Jesucristo nos guía y nos lleva por sus caminos, ¿no? Seguimos alabando, vamos a cantar el himno 503. Himno 503. Allí no habrá más tribulación. En la mansión do Cristo está, allí no habrá más tribulación. Ningún pesar, ningún dolor que me quebrante el corazón. Allí no habrá más tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Será muy triste estar aquí, muy lejos sí del Salvador, pues moraría con Él allí, los redimidos por su amor. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Perfecto amor encontraré en la mansión del Salvador. Perfecta paz allí tendré, mejor que la
Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Entonces sí yo gozaré de toda la felicidad, y ya con Cristo reinaré por toda la eternidad. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Un bonito coro, ¿no? Cuando estamos en Cristo, cualquier situación o dificultad que atravesamos, Él la suple. Él avanza, ¿no? Por eso dice, allí no habrá tribulación. No estará turbado nuestro corazón estará con calma, con paz, solamente aceptando la guía de Jesucristo. Así podemos avanzar, ¿no? También así saludamos, ¿no?, a los hermanos que nos escuchan por vía Facebook, YouTube y las diferentes redes sociales, que también se animen, ¿no?, para poder llegar a la iglesia y escuchar la palabra y tomar el pan, ¿no?, directamente poder escuchar la palabra del Señor, ¿no?, mediante los siervos, porque así también es muy, muy hermoso el poder compartir entre los hermanos, estar en comunión, compartir cada momento y escuchar juntos, sentarnos en la mesa para escuchar lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 373. Himno 373, buscad primero. Buscad primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, 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 aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Pedid, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad, llamad y la puerta se abrirá. Aleluya, 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 aleluya
Sí, esta alabanza también muy hermosa, ¿no? 373, buscad primero, dice, ¿no? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántos intentamos, ¿no?, saciar nuestras necesidades? Deseamos, ¿no?, tener la felicidad, el amor, la paz, la paciencia. Pero solamente en Dios podemos encontrar todo lo que nosotros buscamos, todo lo que el mundo busca en realidad. Mientras algunos estamos, ¿no?, afuera trabajando, buscando, ¿cómo puedo ser feliz? Pero solamente en Dios se puede encontrar esa paz. Por eso dice, ¿no? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La felicidad y el amor es esa palabra, ese es el pan, el cual necesitamos para seguir creciendo y avanzando. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 409. Himno 409. Oh, qué amigo nos es Cristo. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no nos llevamos todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esto prueba nos mostró, pues sufrió el cruel castigo que el culpable mereció. El castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo. Él es el gran amigo, ¿no? Jesucristo. Él está con nosotros, nos lleva de la mano y nos permite avanzar. ¿Vives débil y cargado de cuidados y temor? A Jesús, refugio eterno, dile todo en oración. Él llevó nuestras enfermedades, Él sufrió muchas cosas. Por eso también dice, ¿no? Bienaventurados los que sufren, los que lloran, porque ellos también heredarán, ¿no?, el reino de los cielos. Los que lloran también encontrarán consuelo. ¿Cuántos por predicar el Evangelio han tenido que pasar así? Tal vez muchos, ¿no? Algunos se ríen o se burlan, pero siempre encomendando a Jesucristo y pidiendo en oración. Él se encarga, ¿no? Porque ¿qué mandato más tenemos, no?, que ir y predicar el Evangelio hacia las naciones. Solamente descansemos en Jesucristo.
de que Él hará todo en cuanto Él traerá, ¿no?, a las ovejas a su redil. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno 477. Himno 477. Paz, paz, cuán dulce paz. En el seno de mi alma una dulce quietud se difunde una calma infinita que solo podrán los amados de Dios contener. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser, sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio y en el fondo del alma de estar tan segura que nadie quitarla podrá. Mientras miro los años pasar, paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Sin cesar yo medito en aquella ciudad, el autor de la paz se de ver, y en más dulce que habré de cantar, de su paz nada más ha de ser. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Alma triste que en ruido, conflicto te ves, sola y débil tu senda al seguir. Haz de Cristo tu amigo, pues fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial.
Sí, hasta aquí con la alabanza. Muy buenos días, hermanos, hermanas. Por la gracia de Dios, hoy vamos a tener el culto, servicio dominical. Y de verdad Dios, por la gracia, ¿no? Podemos participar. Quiero invitar aquí a todos los hermanos. Aquí adelante hay espacio, ¿sí? Les invito a que puedan pasar, por favor. Especialmente los que están en la parte de atrás. Amén, hermanos. También quiero saludar a los hermanos que están escuchando, están conectados, siguiendo la transmisión a través de las redes sociales. Y también a los hermanos que están escuchando a través de Jerusalén Radio en Bolivia. ¿Sí? Dios nos permite un precioso tiempo donde Dios va a hablar directamente a nuestro corazón, hermanos. Entonces, antes de comenzar con los testimonios, y mientras los hermanos van preparando su corazón, quiero invitar al diácono René Ramos, quien va a orar por el servicio dominical. Adelante, diácono. Buenos días, hermanos, hermanas. Si en esta mañana vamos a orar a Dios. Bendito Padre Señor, en el nombre de Jesús, en esta mañana estamos delante de ti, reunidos, la iglesia, y con mucho agradecimiento delante de usted por el día que nos regalas y también nos permites este culto especial en este día. Padre, permítanos su gracia y misericordia en este día. Háblenos a nuestro corazón para que nosotros podamos tener fortaleza, fuerzas para avanzar en todo. En este tiempo ya está a la vuelta de la esquina, campamento mundial en Perú que se va a llevar. Para esto necesitamos, Padre, de tu gracia y misericordia. Usted ya tiene preparado, pero nosotros queremos hallar esa gracia. Necesitamos nuestro pasaje, nuestra entrada, nuestra estadía, todo absolutamente. Y nosotros solamente queremos confiar en usted porque usted ya tiene preparado todo. Así también, usted seguramente ya ha ordenado nuestros trabajos, nuestras familias, también nuestras casas. Todo queremos encomendar en tus manos, hallando tu gracia, Padre. Así en esta mañana tenemos mucha esperanza de escuchar tu palabra. Por medio de tu siervo, usted será hablando a nuestro corazón. Asimismo también quiero pedirte, Padre, que usted guardes y cuides a sus siervos, a la iglesia, al mundo entero, y permítanos en este día su gracia. Encomendamos en tus manos este culto, así orando se lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Salvador Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias. Una vez más queremos saludar a los hermanos que están escuchando a través de Jerusalén Radio en Bolivia, en las diferentes comunidades, en Caranavi, Colonia Israel, Chulumani, La Asunta, Quime, Surani, Catuluni, Rurrenabaque y Ziberalta. También los hermanos que están conectados en las redes sociales, y esperamos, ¿no?, que nos puedan visitar y juntos compartir aquí en la iglesia escuchando la palabra. Esta mañana entre los hermanos, quien desea compartir su testimonio, quien desea, ¿no?, glorificar el nombre de Dios, puede pasar libremente. Adelante, hermana. Pastor, hermanos, hermanas, buenos días. Bueno, quisiera que veamos capítulo de la Biblia en San Mateo. Ay, Dios mío. Oh, no, perdón, San Lucas 18, 9. Vamos a buscar. Ay, ¿dónde estás? San Lucas 18, 9. Lo voy a leer. Parábola del fariseo y el publicano, ¿no? Ahí dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola, ¿no? Jesús está hablando ahí. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera:
Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bueno, ahora les quiero comentar, ¿no?, mi vida de creencia, cómo he estado en este tiempo. No sé si se acuerdan, ¿no?, para la llegada del pastor Jungompar, ¿no? Yo estaba muy feliz, ¿no? Y quería que todos también estén así. Bueno, estaban, ¿no? Pero en ese tiempo yo no sentía, yo no podía ver en mi corazón como que esta palabra, ¿no?, esta prédica, bueno, yo estoy escuchando, ¿no?, las prédicas, ¿no?, que se dan en las horas piadosas. A veces yo eso veía, ¿no? En este tiempo hay la tecnología, podemos oír, si no entendemos podemos volver a escuchar. Antes no había eso, ¿no? Antes había solamente un cassette, ¿no? No sé si se acuerdan, con cinta. Antes así se escuchaba, ¿no? Ya, ¿cuántos años? Ya eso decía, no, muchos años, yo estoy aquí en la iglesia. Y mi hijo me decía, ¿cuántos años en la iglesia? Y yo creo que ya 24 o 20. ¿Desde qué año estás? Desde que se ha fundado, un año después había llegado acá. Ya, y como que pasa el tiempo y eso podía ver, ¿no? Nuestro corazón, ¿no? El corazón de las personas se enaltece. Por ejemplo, ¿no?, esos días, ¿no?, cuando vino pastor, ¿no?, mi corazón les quiero compartir, ¿no? Veía, ¿no?, y yo me identificaba escuchando la prédica, como que yo quería, bueno, a veces uno mira, ¿no? Yo en mi corazón decía, ¿dónde están las hermanas? ¿Por qué no por qué no hay? ¿Dónde están? En mi corazón también yo, ¿no?, uno como, ya esto es como vivimos juntos, somos una familia en Cristo, ¿no? Todos, yo conozco, bueno, a la mayoría, me falta conocer a algunos nuevos que están llegando, ¿no? Y ya somos una familia en Cristo. Nos conocemos nuestros defectos, conocemos nuestras virtudes. Yo aprendo también de cada hermana. Aprendo que hay otras hermanas, te enojan, te gritan, luego te hablan. Y yo no era así, por ejemplo, antes. Me hablaba, me enojaba y yo era bien resentida, no quería ni hablarles, me puedo estar hasta un año sin hablar, así era yo antes. Pero compartiendo con las hermanas en algún grupo, en grupo de cocina, en un grupo, por ejemplo, ahora es kiosco, ¿no? Antes cocina había, hay grupo de diaconisas, que también estoy ahí, por la gracia de Dios. Puedo ver, ¿no?, el corazón de varias hermanas y yo aprendo de ellas. Otras hermanas, yo resentida era, y la hermana me habla igual. Yo decía, ay, ella me habla igual, así qué bien. Y yo quiero aprender de ella, sí. Hay otra hermana, no, algo le preguntaba, yo quiero hacer así, a mi manera. Así hay que hacer, así tenemos que decidir. Pero la hermana me dice, hay que tener comunión, hay que preguntar a la pastora. Ya, eso también quiero aprender de ella. Así se vive, pero no es fácil, la verdad, porque nadie quiere ser enseñado, nadie quiere escuchar a otro. Es bien difícil, ¿no?, votar, nuestra forma de ser, nuestra vida. No, yo hago, al menos yo en mi casa, yo era la que dirigía, no todo. Como dicen, digamos, la mujer, ¿no?, vas a hacer así, no vas a hacer así. A veces yo tampoco le escuchaba mucho a mi esposo. Y antes era peor todavía, y aún se me queda eso, ¿no? Siempre quiero ordenar, decidir en mi casa, y fracaso porque este último, ¿no?, la pastora también recibiendo guía me dijo, no, usted esté agradecida con su esposo, porque yo mucho me quejaba de mi esposo, y ya hasta eso, ¿no? Por el solo abrir nuestro corazón podemos recibir la guía de los siervos y yo me puedo deshacer de mi propio corazón y vivir con el corazón de Dios. Entonces este tiempo ya lo veo a mi esposo diferente. Yo también ya me calmé porque quería antes discutir que por qué él es así, por qué él no cambia, que él es el que trae problemas a mi hogar. No, yo decía, él es así, yo pensaba. Pero escuchando al siervo, a la sierva, ¿no?, más que todo, ¿no?, porque este tiempo podemos, ¿no?, tener muchas reuniones con
esposa del pastor, ¿no? Y puedo aprender, ¿no? Ella también es la que da, ¿no? La conferencia de la familia. Un día decía, en otros lugares me piden conferencia para la familia, pero aquí veo que no, ¿no? Hay que pedirle a la pastora también cómo podemos, ¿no? Vivir las mujeres más que todo, ¿no? De cómo, con qué corazón vivir en el hogar también para que un hogar funcione. Entonces ese tiempo, ¿no? Saliéndome del tema, ¿no? Y podía ver, ¿no? Mi corazón. Cuando yo miraba, ¿no? Como ese fariseo, ¿no? La hermana, ¿por qué no es así? Yo ayudo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Yo estoy sirviendo, pero ella nada. Y mire, la hermana no hace nada más, piensa en qué, en su trabajo, en vivir para sí misma. O mira, la hermana más prefiere a su hijo que servir al evangelio, ¿no? Yo al escuchar esta palabra me identificaba, pero ¿como quién? Como un fariseo, ¿no? El fariseo, ¿qué hace? Juzga, mira a otro nada más. Esa hermana es así, esa hermana es así, o el hermano es así, todo viene. Entonces, y este corazón, ¿qué dice Dios, no? Hemos leído ahí, ¿no? Que el otro ha salido más justificado que el otro, ¿no? Y yo también en este tiempo había estado viviendo con ese corazón y tenía vergüenza, ¿no? Y Dios me permite hoy compartir, ¿no? Abrir mi corazón, glorificar a Dios, porque Dios me puede hacer volver en sí. Porque cuando uno se enaltece ya no estás en sí, es como estás como endemoniada, ¿no? Poseída, ya como fuera, ¿no? De la gracia de Dios, de la voluntad de Dios, porque yo viviendo, ¿no? La hermana no ayuda, no hace nada, ¿y por qué? ¿Por qué nos unimos? Y yo creyéndome mejor, pero ¿quién soy yo? Yo no soy nadie. Y si alguien hace algo no es porque uno quiera tampoco, es por la gracia de Dios, ¿no? No haya, pues, bueno, aunque hace tiempo yo había oído estas prédicas, nunca me había llegado a mi corazón que yo era también así, ¿no? Y que tampoco, ese no es el corazón de Dios, ¿no? Vivir mirando a otros, sino hay que vivir sirviendo al evangelio, viviendo para el Señor, anunciando el evangelio. Este tiempo también va a haber, ¿no? El campamento, ¿no? Allá en Perú, ¿no? Allá están preparando. Aquí también el pastor cuando dijo, no digan solamente no voy a ir, hasta el último momento hay que tener la esperanza, ¿no? Hasta el último día, ¿no? Yo también quiero ir, hasta el último día yo también digo, voy a ir. Dios que me dé mi pasaje completo, también que me dé, no solo pasaje, también que me dé salud, ¿no? Porque ¿de qué sirve tener dinero si no tienes salud también? Así, hermanas, solo quería compartirles eso y a ver si lo leen, ¿no? Ahí dice, ¿no? Clarito, ¿no? Y yo también queriendo vivir con ese corazón y que no agradaba a Dios también. Muchas gracias, hermanos. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más desea compartir su testimonio esta mañana? Adelante, hermano. Después vamos a tener el tiempo de las presentaciones. Yo me siento muy agradecido de poder estar en este lugar. Amén. Nosotros estamos viniendo con mi familia y mi cuñada de Buenos Aires. Estamos asistiendo en la iglesia Ciudad de Vita, que está en Buenos Aires, con el pastor Gabriel Kim. Y bueno, yo me siento muy agradecido de poder llegar a este lugar y también conocer la iglesia. Amén. Voy a leer un texto bíblico que está en Romanos 6:23, que lo conocemos de muchos, de verdad, de memoria, quizás, ¿no? Es Juan 1, 4 al 6. Perdón, hermano. Y también hasta que busquen saludo, ¿no? A los hermanos que están en Buenos Aires también. Y la verdad estoy muy agradecido y contento de poder estar en este lugar. Nosotros también estamos aquí y allá también activando en muchos lugares, que sí, como el pastor decía, estamos preparándonos para ir a Uruguay. ¿Y cuántos ya se inscribieron para ir a Perú? Oh, gloria a Dios. Nosotros también ya estamos inscritos para ir a Uruguay, así que falta poco. El primero tenemos que estar allá para ir a Uruguay. Así que nosotros también
si Dios lo permite, con el grupo Nuevo Día vamos a estar allá. Supongo que lo conocen, ¿no? Bueno, dice su palabra, a ver, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La verdad, nosotros sabemos que sin Jesús no hay el camino exacto, ¿verdad?, para la vida eterna. Solamente por Jesús tenemos la vida eterna y la salvación. Bueno, yo creo que cada uno de nosotros, quien todavía no encontró la salvación, tiene la oportunidad de poder recibir la salvación mediante su palabra, ¿verdad? Y yo estoy muy agradecido de poder, yo estoy en la iglesia un año, ya va a ser 2 años más o menos, y la verdad me siento muy contento con mis hermanos. También mando saludos al grupo Nuevo Día allá en Buenos Aires. Y estoy muy agradecido, hermanos, y contento con mi esposa, mis hijas, estamos acá, mis cuñados, mis cuñadas, aquí, así que muchos deben conocerlos, y quizás no también, pero yo creo que este es el tiempo de que, como decía Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová, ¿verdad? Así que eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que proclamar, diciendo: mi casa y yo serviremos a Jehová. Solamente Él es el camino y la verdad y la vida, como dice su palabra, ¿verdad? Así que yo estoy muy agradecido, hermanos, en esta mañana. Yo creo que no tengo más palabras para agradecer, solamente decirle gracias, Señor, por haberme hecho llegar a este lugar, para poder también servirte, alabarte solamente a ti. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Sí, muchas gracias al hermano y a los hermanos que han testificado por sus testimonios. Y de verdad, no, Dios está permitiendo, sí, un nuevo año. Y ahora estamos a prácticamente días para el viaje a Lima, Perú. Como decía el hermano, ¿no? Los de Argentina van a Uruguay, nosotros vamos a Perú. Y aún así estamos agradecidos al Señor. Sí, ya se está preparando, ultimando detalles. Entonces, una vez más, yo les animo a todos los hermanos que están presentes, pues, inscribirse. Amén. El siervo de Dios, el pastor Oxupar, una vez más va a llegar a Sudamérica. Por la gracia de Dios, ¿no? Dios permite que Bolivia también escuche la palabra a través de su siervo, ¿sí? Y también les invitamos a los hermanos a participar, ¿sí?, de las reuniones grupales. Hoy día también van a haber reuniones, entonces pueden quedarse, ¿sí, hermanos? Y también saludamos a los hermanos que están una vez conectados en Jerusalén Radio en Bolivia, y les invito a compartir, ¿sí?, la transmisión. Entonces, esta mañana vamos a invitar al grupo Canto de Esperanza. Si ellos nos van a cantar 2 alabanzas, el himno, una alabanza se llama Feliz el Día y Solo en Él. Vamos a recibirlos, por favor, con fuertes aplausos al grupo Canto de Esperanza. Hola, sí. Sí.
Buenos días, hermanos. Realmente es una gracia muy inmensa para el grupo poder alabar el santo nombre de nuestro Dios. En esta mañana vamos a interpretar una nueva alabanza que titula Solo en Él. Solo en Él está la salvación, solo en Él está el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es? Jesús, nuestro Dios, Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra y todas las alabanzas. Si en tu vida no has encontrado la felicidad, yo te invito a que lo busques en el Señor Jesús. Salvación de Dios, mi Jesús. Si en tu vida no has encontrado la felicidad, yo te invito a que lo busques en el Señor Jesús. Solo en Él se encuentra la felicidad. Solo en Él se encuentra salvación de Dios, mi Jesús.
Sí, muchas gracias al Grupo Canto de Esperanza. Una vez más, por favor, vamos a dar fuertes aplausos. Y por la gracia de Dios hemos escuchado la alabanza. ¿Les gustó, hermanos? Sí, no, por la gracia de Dios tenemos al grupo. Ahora se viene también el coro Nueva Alegría. Entonces también nos vamos a orar a Dios para que Dios nos permita realizar una actividad con el grupo, ¿no? Escuchar e invitar, poder hacer algo bonito, ¿no? Con el objetivo de anunciar el Evangelio. Amén, hermanos. Este tiempo también estamos ya prácticamente como a días, como lo decía, ¿no? Se viene el campamento mundial en Perú, sí. Realmente muchos hermanos en este tiempo, ¿no? Siempre hay situación y dificultad, pero Dios siempre abre las puertas, hermanos, ¿sí? Entonces juntos, orando al Señor, podemos avanzar, ¿sí? Avanzar y orar también por el tiempo y para que Dios nos provea de todas las necesidades que todos conocen y se necesita. Amén, hermanos. Esta mañana también vamos a invitar al coro Nueva Alegría. Ellos van a cantar 2 alabanzas, el himno número 405, Volveremos a encontrarnos, y el himno número 460, Porque Él vive. Entonces, hermanos, vamos a invitar al coro Nueva Alegría y vamos a recibirlos, por favor, con fuertes aplausos. Volveremos a encontrarnos en el radiante cielo. No tendré más sed después de agua de vida beber. Con voz alta cantaré el río de agua viva. Mi espíritu se alegra alabando al Señor. Volveremos a encontrarnos con el que se adelantó y me llenaré de gozo en la gloria del Señor, el lugar donde los santos alaben al Salvador. Allí no hay más dolores, morada eterna es. Al Señor lleno de gloria, gracias daré sin cesar. Mi espíritu se alegra alabando al Señor. Volveremos a encontrarnos con todos los amigos por la puerta hecha de perlas
Sí, muchas gracias, hermanos. Entonces, esta mañana, hermanos, vamos a invitar a Pastor Andrés Lim. Sí, buenos días, hermanas, hermanos. Sí, muy buenos días. Sí. Año nuevo, 2024. Hoy es 14, ¿no? Mediado de enero. Muy rápido pasa. Quiero agarrar el tiempo, ¿sí? No quiero ser más viejo. Muy rápido pasa, muy rápido. Antes no tenía muchas ganas. Tampoco tenía arrugas, ¿sí? Cuando veo espejo, un príncipe muy guapo, pero hoy en día, ese tiempo mirando espejo, no quiero ver. Muchas ganas, arrugas. También, tal vez era mucho estrés también, tal vez, ¿no? Mucho estrés. Sí, aunque este mundo vinimos sin deuda, ¿sí? Y Dios nos regaló la vida. Así nacimos, ¿verdad? ¿No? Sin deuda, nada. Con mucha esperanza nacimos. Pero pasando el tiempo solo aumenta deuda. Luego arruga nomás. Se arruga. Entonces este mundo no hay iglesia, no hay Dios. ¿Cómo va a vivir? Entonces nosotros no somos benditos porque estamos en la iglesia. Luego con la palabra de Dios. Amén. Sí, esta mañana queremos leer, ¿no? Queremos leer el libro de San Juan. Libro de San Juan, capítulo 9. Desde el versículo 1 voy a leer hasta 12. Libro de San Juan, capítulo 9, desde el versículo 1 hasta 12 voy a leer. Ya, todos se encontraron, voy a leer. Libro de San Juan, capítulo 9, desde 1 voy a leer. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimientos. Le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó. Viendo entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Hasta el versículo 12 hemos leído. En Corea, ¿no? Este tiempo, la moda de Corea muy conocido. Entonces yo también entro página web nuestra misión y Facebook. Entrando casi todos los países hace campamento de Corea, ¿no? Campamento coreana, moda coreana y mucho, hasta comida coreana. No sé si a usted también le gustan comida coreana. A usted también le gusta. A algunos no le gusta, ¿sí? Cuando yo paso a algún como teleférico, alguien y amara y hasta su ay huele, dice. Porque coreano huele, dice.
que los coreanos comen mucho ajo. Entonces, en el cuerpo mismo, ¿no? Y sale, huele. Un señor agarrando su dario, huele, dice, adentro. Entonces, pero a algunos también les gusta comida coreana. Sí, también moda coreana, novela coreana. ¿Usted también han visto alguna novela? Mucho llora, ¿verdad? No, llorando novela lloras. Magia parece. Hace llorar, hace reírse, ¿verdad? No mirando novela. Hasta me da rabia, ¿cierto? Mirando ese malo, ¿verdad? Sí, novela. Entonces, hoy en día todo el mundo, no sé, Dios bendice, ¿no? A través de esa cultura. Entonces, mirando en Facebook noticias, muchos países realizan campamentos de coreano, comida coreana. Aquí también a usted le gusta esa moda. Cuando aquí hace academia comida coreana, ¿va a venir? Sí. Va a venir, ¿verdad? ¿No? Sí. O también cuando aquí hace academia coreano, ¿va a venir? Sí. Y ahora justo ese tiempo, Corea no quiere tener muchos hijos, más quiere disfrutar, ¿no? Sin problema, porque cuando nace, tiene un hijo, tiene que limpiar su pañal, en la madrugada tiene que levantarse, tiene que dar leche, luego también, ¿verdad? ¿No? Todo, ¿sí? El bebé absorbe mi alimentación, entonces más envejece, pero las hermanas mujeres quieren ser más bonitas, ¿sí? Así. Entonces Corea cambió mucho, no quiere tener muchos hijos. O sea, está cerrando los colegios, no hay alumnos. Aunque el gobierno de Corea empuja, si se casa apoya el gobierno, ¿sí? Apoya económicamente. Préstamo también muy económico. Si quiere tener el bebé, echa más apoya. Si tiene un hijo, 2, 3 hijos, más apoya. Pero no quiere. O sea, aquí los hermanos, si quiere tener hijos, entonces da apoyo, entonces muchos hijos van a querer, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? Al revés acá. O sea, aquí entonces 2 hijos, 5 y una docena, si podemos nosotros. Pero ahí, aunque dando apoyo, mucho apoyo, pero no quiere, más quiere disfrutar, no quiere preocupaciones, solo quiere jugar, disfrutar, ¿no? Su vida, ¿no? Escuchando, cerrando los colegios, no hay más estudiantes, las universidades también. Entonces el gobierno casi 300.000 extranjeros quieren recibir estudiantes, 300.000 este año, con muchas becas se lanzó. Entonces, si acá quieren estudiar en la Universidad de Corea, hay oportunidad, hay universidades en Corea, entonces convoca. Si los documentos que coinciden, aprueba, entonces pueden estudiar, hasta beca. Entonces tiene que estudiar, tiene que saber idioma coreano. Cuando para estudiar en Corea, en la universidad, 2 idiomas. Primero, inglés, ¿sí? Porque estudiar en 2 idiomas va a estudiar en inglés. Toda la clase de la universidad en inglés estudia. Luego otro idioma es coreano, porque Corea es 2 idiomas. Entonces ahí puede estudiar de 4 años de la universidad. Luego quiere transferir, ¿no? Aquí 2 años estudió, ¿no? Se acabó acá. Entonces tercer año allá puede hacer también. Puede transferir, ¿no? Entonces, si esto no queremos hacer, lanzar, ¿verdad? ¿No? También iglesia tenemos allá en Corea, el pastor, ¿no? Pastor de nuestra iglesia también quiere ayudar, recibiendo jóvenes, que jóvenes también enseñando la palabra, enseñando coreano, y ahí. Pero antes de viajar mucho mejor, aquí aprender coreano, ¿no? Y allá se va, luego tiene un curso de aprender coreano. Si aprueba un nivel, hasta beca también recibe. Entonces aquí sí lanzamos academia coreano,
¿Sí? ¿Ustedes desean aprender? Sí, una manera, ¿no? Eso, para aprender coreano, luego ya puede estudiar. Ahí nosotros también queremos transmitir el Evangelio. Muy bueno, ¿verdad, no? Sí, eso avisaremos, informaremos a sus hijos. Ustedes también desean estudiar. Se puede, se puede. Entonces, cuando nosotros informamos, también pueden invitar, por favor, muchos jóvenes, sus hijos. Hay en Corea un dicho que he dicho, la mujer, la señorita bonita, la mujer bonita rápido muere. Es un dicho, es un dicho. Entonces, ¿qué dice? La mujer bonita vive largo o rápido muere. Rápido muere. No sé por qué. O tal vez, ¿sí? Y un dicho es, mujer bonita muere rápido. O tal vez será por la enfermedad, ¿no? Su esposo está mucha estresa, tal vez. Mucha molestia, incomodidad. Pero hay un dicho, la mujer bonita muere rápido. Un día pastor eso explicaba, no podía entender. Y mujer bonita es bueno, ¿verdad? ¿Por qué muere rápido? Entonces siempre un flores bonito, flores, siempre mosca viene, ¿verdad? ¿No? Si mosca viene o abeja viene. Creo que usted ya no está escuchando bien. ¿Sí? O tal vez usted corazón está abierto, así a mí parece. Pastor Andrés dice, todo acepta, amén, sí, ¿verdad? Flores bonito, mosca viene, claro, aunque no es caca, pero va a ver. Así todo está abierto sus corazones, tal vez así. Todo lo que diga ya cree. Entonces hay flores bonito, ¿qué viene? Abeja viene, abeja. Recién está entendiendo, ¿no? Escucha, abeja viene. Igual, si una señorita bonita, ¿quién viene? ¿Quién acerca? Mosca viene, ¿verdad? No, mosca. Señorita bonita también, varones se acercan, porque bonita le gusta. Entonces, mucha competencia era, varios varones se acercan, luego quiere conquistar, quiere casarse, porque bonita. Entonces la mujer entre varios varones debe elegir uno nomás, ¿verdad, no? O todo puede elegir. Eso quiere, hermana, parece. Eso quiere. Está muy feliz, hermana, ¿sí? Entonces entre varios varones, solo uno nomás debe elegir, ¿verdad, no? Cuando elige varios sufre. Entonces entre varios varones, la mujer bonita, ¿a quién va a elegir? ¿A quién? ¿Sí? Eso es y clave. Entonces, entre muchos varones, quiere conquistar esa señorita bonita. Ofrece, ¿qué ofrece? Regalos, invita comidas. Pero eso también otro varón puede hacer. Regala, invita comida rica, ¿verdad? ¿No? Otros varones, competencia era. Entonces, para ser mejor varón, debe ofrecer otra cosa. ¿Qué ofrece? Algún varones ve a otro varón no ofrece, ¿verdad? ¿No? Entonces, ¿qué hace? Como dice cantando en la ventana, debajo de la ventana de la casa de su novia. Serenata hace serenatas. Serenata, cuquiu, así ya él. Así, canta, ¿verdad? ¿No? Para ganar conquista. Pero algunos varones, me da vergüenza, no hace. Pero algún varón tanto quiere conquistar, hace. Aunque vergüenza, no hay problema para conquistar, para casarme. ¿Hace, no hace, varones? Hermanas hace. ¿Sí? Ya, los maridos, ¿hace, no hace? Así conquistaron, ¿verdad? ¿No? Más ofreciendo. Entonces, entre varios varones, mujer bonita, elige. ¿A quién elige finalmente? Entre muchos varones, ¿a quién elige, sabe?
¿Más guapo elige? ¿Más millonario elige? ¿Más inteligente elige? ¿A quién elige, sabe? Medio loquito elige. Medio loco, medio locos. Porque él no importa otras cosas, solo conquistaré esa mujer. Esa mujer lo más voy a conquistar. Ofrece todo lo que pueda, no importa su padre, su madre, no importa. Si solo esa mujer, ¿sí? Por eso dice medio loco, que no tiene interés, no importa otra. Solo quiere conquistar la mujer, ¿verdad? ¿No? Ya para vivir una vida, tiene que, ¿sí? Respetar su padre, madre. También sus hermanos también tienen que conversar, ¿verdad? ¿No? Juntos. Pero como algunos varones, algunas personas, no importa, solo lo que yo quiero. Eso quiere hacer, desea. Entonces la mujer da ese varón a 30 puntos. Aunque me da regalo, me invita a comida, pero no hace serenata, no hace. A ese varón a 50 puntos. Ese varón, ¿cuánto punto? 80 puntos. Pero un varón 100 puntos es. Entonces, ¿qué está ofreciendo ese varón? No importa otro. Tampoco trabaja. Desde madrugada espera hasta la medianoche. No trabaja. Para conquistar a esa mujer, ¿qué hace? Desde madrugada nomás mira a su casa. Luego serenata, ¡Kokyo! Así que canta. ¿No? Solo esa mujer. Ese varón, ¿le gusta, hermanas? Mentirosa, usted también le gusta. Mentirosa. Imagínese, esa madrugada ofrece, esa madrugada, ¿no? Espera. Sí, mi angelita, yo te amo. Regala, lleva como una princesa, así trata. ¿No le gusta? Por eso sufre, por eso muere rápido. Por eso muere rápido. Por eso muere. ¿Sí? Y no sé ese cuento es verdad o no es verdad, pero ahí, si señorita bonita, muere rápido. Que finalmente entre varios varones que eligiera, siempre elige un varón, ¿a quién? Medio loco elige, que no importa a otros. Su trabajo no importa, su futuro no importa, solo esa mujer. Finalmente conquista ese varón, ¿verdad? ¿No? Porque ese varón 100 puntos es 100 puntos. Después de vivir juntos, principio está bien, felices, pero pasando el tiempo, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Ese varón 100 puntos era 100 puntos, echa todo 100 puntos, ¿verdad? No considera otro, ¿sí? Pero mirando otra señorita más bonita que su esposa ya miró. ¿Qué sucede? Ahí 100% todo echa, no importa ahí. Ahí echa todo, era todo. Y por eso sufre una mujer bonita que sufre. Porque elige ese tipo de varón. Porque muchos varones se acercan, ¿sí? De esa señorita bonita. Qué bonita. Pero esa mujer no sabe elegir con quién va a vivir, ¿verdad? ¿No? ¿Con quién voy a vivir para mi vida, para mis futuros? Poco pensando, considerando. Aunque no me ofrece todo, pero este hombre pensando, planeando, respecto a su padre, madres. Luego también doblando su deseo. Aunque tanto desea a mí, ¿sí? ¿Verdad? ¿No? Pero en cierto horario está cumpliendo trabajar o está estudiando. Aquí hay señorita también. Una vez estando en Santa Cruz, creo 13 años de edad, no me recuerdo, pero muy adolescentes.
Yo estaba viviendo en la iglesia, trajo su novio, trajo. ¿Por qué trajo ante mí? Pastor, quiero casarme, dice. ¿Con quién? Aquí está mi novio. Entonces yo pregunté, joven, ¿ama a esa hermana? Sí, yo amo mucho, dice. No sé cómo mucho, no sé muy bien, pero amo mucho. Pregunté, ¿no es juego un casamiento? Cuando se casa, tal vez pronto va a embarazar tu esposa. Entonces ahora como adolescente en esa edad, así, su panza sale luego en el colegio estudia, otros estudiantes, ¿eso te gusta? Entonces pensando, pero yo le amo, quiero casarme, dice, no importa, su esposa, su novia, así panza sale luego en el colegio estudia. No importa, yo amo nomás, amo, quiero casarme, por favor pastor, cáseme, dice. Joven, piense bien, cuando usted casa, pronto va a embarazar. Entonces, cuando embaraza, nace, ¿no? Náusea. Luego también cuando bebé da luz, en la madrugada tiene que dar leche, pañales. Tú tienes trabajo para conseguir pañales, mantener. No se preocupe, pastor, voy a trabajar, así dijo. Va a trabajar. ¿Qué va a trabajar? Así pregunté. ¿Qué va a trabajar el adolescente? Entonces tú mantener, ¿sí?, trabajando, ¿y cómo va a estudiar? Uno a uno expliqué, ¿verdad? ¿No? Todavía. Pero escucha, no escucha. No escucha. Ese adolescente varón, yo amo, quiero casarme, pastor. Al lado de ese adolescente, una hermana, mira, ¿cómo mira? Ojo brillante, feliz era. Porque ¿qué ama? Dice, ama. Quiere casarse conmigo, no importa. No sabe qué va a suceder más adelante. No sabe. ¿Ya puede entender, hermanos, esa parte? Porque es una mujer, señorita, bonita, como hablamos, ¿verdad? ¿No? Sí, debe saber con quién voy a vivir. Porque no puede vivir varios varones. Un día un varón, otro día otro varón, otro día otro varón. ¿Así puede vivir? Aunque desea algunos, hermanos, tal vez. Es muy peligroso. Es bastante dolor y sufrimientos. Solo uno va a elegir. Entonces, antes de elegir, es muy importante. Ese pensar, ver el corazón de varón, ¿verdad? ¿No? Aunque poco falta ese varón, pero tiene un corazón. ¿Qué corazón tiene? Pacientes, prudentemente pensando. Luego, ordenando bien su vida, ¿verdad? ¿No? Aunque no hace serenatas. Tampoco me ofrece como igual que varón, pero su vida muy ordenados. También está bien planeados. Con ese varón viviendo, mi vida será más feliz. Ahí debe decidir, ¿verdad? ¿No, hermanos? ¿Cierto, no? Pero, ¿y qué hace? Lo que ve. Ese varón más me ama. Ese varón más me ofrece. Ese varón más sacrifica. Piensa que ese varón más ama a mí. Así piensa, ¿verdad? ¿No? Así me ama mucho. Pero no es muy diferente esto, ¿sí? Hoy nosotros hemos leído, ¿no? Aquí, San Juan capítulo 9. Aquí versículo 1 leyendo. Aquí los discípulos, Jesús caminando encontró un ciego de nacimientos, encontró. Entonces los siervos lo que vio, luego ellos pensaron, ¿verdad? ¿No? Ese ciego mendigando. En esa edad siendo mayor que mendigar, o tampoco puede ver, qué pobres. Luego de repente pensó, ¿sí? Creo que sus padres cometieron algo malo. Él cometió pecado, algo. Por eso recibió este castigo, esta maldición. Qué feo, ¿no? Miserable.
Luego ellos pensaban, los discípulos, ¿verdad? ¿No? Sí, dentro de su corazón pensaba esto. Pero quería confirmar, ¿verdad? ¿No? Quería confirmar. Jesús luego preguntó, Jesús, ¿quién cometió pecados? ¿Sus padres o él mismo cometió pecados? Entonces los discípulos quieren esperar, ¿no?, la respuesta de Jesús. ¿Sí? ¿Qué esperaba? ¿Qué respuesta desea escuchar los discípulos de Jesús? O padre, madre cometió pecado, o el ciego mismo cometió pecado. Eso es respuesta, ¿verdad? No esperando. Pero Jesús, ¿qué respondió? No ni él, ¿sí? Para ver, era para ver, para que Dios manifieste la obra a través de ese hombre, ese es ciego de nacimientos. Entonces, hermanos, ¿sí qué le parece? Era? Jesús respondió muy diferente manera, ¿verdad? ¿No? Ya muy diferentes. Entonces, aquí leyendo una parte, vamos a ver una parte ahí. Desde 3 voy a leer. Respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ya 4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entonces Jesús está explicando, ¿cuándo va a trabajar Jesús? ¿En el día o en la noche? ¿Usted cuándo trabaja? En el día trabaja. En la noche no trabaja. ¿Quién trabaja en la noche? Todo duerme, pero ya comienza a trabajar en la noche. ¿Quién es? ¿Quién trabaja en la noche? Nadie, porque no hay luz, ¿verdad? No puede ver cómo va a trabajar. Por eso Jesús está explicando, mientras el día trabaja, ¿verdad? ¿No? Pero llega la noche, nadie puede trabajar. Ya explica luego el versículo 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Está explicando Jesús, hermanos. ¿Qué está explicando? En el día las personas trabajan, ¿verdad? ¿No? En la noche no puede trabajar. Pero trabajar, no quiere hablar Jesús esa parte, ¿no? Jesús, ¿qué quiere trabajar? ¿Qué quiere hablar? Yo soy, Jesús mismo, soy luz, luz. Entonces, en nuestra vida también no hay luz, no puede trabajar. Sin luz, ¿cómo va a trabajar? Solo descansar y dormir. Igual, en nuestra vida también, entre muchas personas, ¿sí?, en sus corazones no hay luz, no hay luz. Ya no hay luz, ¿puede trabajar? No trabaja, ¿qué hace? Solo dormir. Si alguien trabaja, ¿qué hace en la noche? ¿Trabajando? ¿Puede trabajar bien? No, se cae, choca, sufre, fracasa. Igual en nuestra vida también, ¿sí? En nuestra vida, en nuestro corazón, hay luz, Jesús mismo. Jesús mora en nosotros, luego Él alumbra, luz. Ahí podemos trabajar tranquilamente, ¿verdad? ¿No? Trabajar, estudiar, ganar, vivir. Pero no hay luz, se cae, choca, miedo. Luego ahí vive. Jesús mismo, luz, luz. Yo soy luz, luz soy del mundo, mundos. Jesús es luz del mundo. Jesús alumbra. Pero no hay luz, ¿qué hace? No puede ver, solo imagina. ¿Sí? Por eso en la oscuridad se cae, ¿verdad? ¿No? Cayéndose, choca, aquí, un chinchón, ¿verdad? ¿No? Y ahí. En nuestra vida también algunos choca, el chinchón, sufre, duele, que no sabemos, no hay luz, no, Dios, no soy ciego, dice. Mira, ojo, ahí está, ojo, veo,
Pero la vida es choca, sufre, fracasa, miedos. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a venir? Choca, sufre. Luego se cae. ¿Quién se cae? Hermanos. Sí, ciego era. ¿Ustedes se ve bien, hermanos? ¿O está durmiendo ustedes? ¿Usted también se ve bien o no se ve bien? Se ve bien, ¿verdad? ¿No? Se ve bien. Pero aquí la Biblia explica, San Juan capítulo 9, no solamente físicamente, espiritualmente, ciegos. Que ciego era. No hay luz en nuestras vidas. Por eso un ciego, ¿cómo camina? Se cae, choca, sufre, miedo, ¿verdad? ¿No? Aún nosotros también tenemos ojos, podemos ver, pero ciegos espiritualmente. Dios me va a bendecir. Dios va y castigar. Mi vida ¿cómo será? Y ciego, no sabemos, no podemos ver espiritualmente. Ciegos, aquí también está hablando. Y podemos buscar un libro, Eclesiastés capítulo. Ya usted tiene el libro de Eclesiastés capítulo 9. Capítulo 9, 1 voy a leer, hermanos. Eclesiastés capítulo 9, versículo 1. Ya ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo estos, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios, que sea amor o que sea odio. No lo saben los hombres, todo está delante de Dios. Aquí Dios declaró, ¿sí? Para declarar todo esto, que es los justos y los sabios y sus obras está en la mano de Dios. Justo era, buena persona, sabios, inteligentes. Entonces sus obras, ¿cómo será, hermanos, sus obras? Buena persona, bueno, ¿verdad? ¿No? Sabio, sus obras, ¿cómo será? ¿La gente va a gustar bueno, sabio? ¿Cómo serán sus obras? Aquí está escrito. Y sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio. Que no sabemos, aunque buenos. Luego también sabios. Entonces sus obras serán también buenos, sabios. La gente va a gustar. Pero ¿saben, no saben? Dice aquí en la Biblia. No saben. Los hombres no saben, porque están todas cosas que van a recibir el amor o va a recibir el odio. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, hermanos? Solo Dios, ¿verdad? ¿No? Solo Dios sabe. Que nosotros no sabemos. Que aunque yo hago ahora, eso va a recibir amor, eso va a recibir odio. Dios va a bendecir o no va a bendecir, ¿verdad? ¿No? Va a prosperar o va a lograr o va a fracasar. ¿Quién sabe? ¿Usted sabe, sí o no? Usted sabiendo muy bien. Sí, así viviendo mi vida será feliz. Así planeando mis hijos también, educando a mis hijos. Creo que mi hijo estará bien, sí, no va a molestar, va a vivir tranquilamente. Así no está planeando, hermanos. No dañando a otra persona, fielmente viviendo, no mintiendo. Mi vida, ¿cómo será, hermanos? Mi vida será también tranquilo. Así piensa, ¿verdad? ¿No? No tomando, no siendo borracho, no peleando, no si golpeando. Rectamente viviendo mi vida, ¿cómo será? Bien, así, chaple. Pero aquí Dios declaró. ¿Qué declaró? No sabe. ¿Va a recibir, según mi obra, va a recibir amor o va a recibir odio? ¿Quién sabe? Dios. En la mano de Dios. Cuando pone en mi mano,
se ve todo, se ve. ¿Qué se ve todo? Ya mire su mano, hermano, su mano, no mire a mi mano. Su mano ya, se ve todo. Aquí ya pone algo. ¿Qué se ve? Todo. Abajo, atrás, izquierda, derecha, arriba, ¿no? Todo se ve. Igual. Nuestra vida, Dios todo sabe. Más adelante, pasado, izquierdo, derecha, a ese hermano, para recibir, ¿qué va a recibir? Amor. Ese hermano, odio. Dios sabe. Por eso uno que recibe la guía de Dios, su vida prospera. Porque Dios todo sabe. Ya, así caminando, su vida será feliz. Mira, ese hombre, mira, ¿sí? No quiere escuchar. ¿A dónde camina? Caminando derecho, caminando. Aquí está excremento, va a pisar, hermano, cuídate. Pero ya no escucha. En la mano de Dios, dice, hermanos. ¿En la mano de quién? Dios. Aquí Jesús habló. Yo soy luz del mundo, hermanos. Jesús declara. Jesús alumbra a nuestras vidas. Pues nosotros mientras escuchando su guía, su palabra, nuestra vida puede ser bendecida. Aquí esta mañana ese ciego de nacimientos. Los discípulos hablaron. Creo que sus padres equivocaron o él. Entonces, preguntando a Jesús, Jesús respondió. Sí, muy diferente respuesta, ¿verdad? ¿No? Porque Dios quiere manifestar, ¿verdad? ¿No? En la vida de él era él. Dios quiere trabajar. Dios quiere usar ese hombre ciego de nacimiento. Igual esta mañana entonces. Aunque no soy ciego de nacimiento, pero yo quiero ver, Dios me usa, igual que ese ciego de nacimiento. Dios también me usa en mi vida. Dios trabaja en mi vida también. Si usted también desea esta mañana, Dios manifieste en su vida, ¿eso desea, hermanos? ¿Todos desean? Sí, Dios trabaje en su vida. Dios bendice en mi vida, ¿verdad? ¿No, hermanos? Entonces, a través del ciego de nacimiento, Dios quiere manifestar. Entonces, ¿cómo manifiesta en su vida? Eso escuchando igualito en nuestra vida también. ¿Quién? Ustedes también verán. ¿Qué verá? Obra de Dios. Y a ese ciego de nacimiento, yo veo que, ¿verdad? ¿No? Es discapacitado. O no puede hacer buenas cosas. ¿Cómo va a ofrendar a Dios? Apenas viviendo, mendigando. A ese hombre, ese ciego de nacimiento, ¿cómo va a alabar? No se ve. A ese hombre, ¿qué puede servir al Señor? ¿En qué manera Dios va a bendecir? ¿En qué manera Dios va a manifestar en su vida la obra de Dios? Porque él es ciego de nacimiento, un hombre discapacitado, no trabaja, no ofrenda, no sirve bien. Tal vez así piensa, ¿verdad? ¿No? Esta mañana usted también piensa, yo no ofrendo, yo no sirvo, yo no vengo bien constantemente a la iglesia, no sirvo. Tal vez igualito que ese ciego de nacimiento considera. Pero esta mañana escuchando, en él va a manifestar, no va a manifestar. ¿Ya va a manifestar, no va a manifestar, hermanos? Sí, este ciego de hombre también Dios manifiesta. ¿Por qué Dios no va a trabajar? ¿Verdad? ¿No? Usted tiene 2 ojos abiertos, usted tiene trabajos, usted es más sabios, usted es más guapos, usted tiene fuerza, ¿verdad? ¿No? Sí, ahí. Es más puede Dios trabajar en su vida, en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo Dios manifestó en su vida? Ya vamos a ver, ¿no? Aquí leemos, vamos a leer. 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado.
Fue entonces y se lavó y regresó viendo ya. Ya, ¿cómo manifestó, hermanos? Sí, en el versículo 6 era muy corto, ¿verdad? ¿No? Dios a Jesús escupió, ¿sí?, a la tierra, luego untó los ojos de ese ciego. Luego dijo, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo? Ve a lavarte, ¿verdad? ¿No? Ve a lavarte en el estanque de Siloé. ¿Qué traducido es? Enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo era. Entonces Jesús no hizo muchas cosas, ¿verdad? ¿No? Solo escupió a la tierra. Luego untó en los ojos de ciego, ¿verdad? ¿No? Luego habló una palabra. ¿Sí? Ve lavarte al estanque de Siloé. Entonces ese ciego de nacimientos, ¿qué hizo, hermanos? Escuchando. Que imagínese, esta mañana soy pastor Andrés. Si usted quiere ver la obra de Dios en su vida, o no quiere ver, ¿sí? Por favor, usted también, cuando yo pregunto, usted también responder bien, ¿verdad? ¿No? Entonces, muy divertido, un equipo era, un equipo. Un equipo. Yo y pregunto, hablo ustedes calladito, ay, aburridos, ¿por qué yo respondo? Aquí tantos hermanos hay, ellos van a responder. No es equipo, ¿verdad? No, no es equipo. Entonces ya ustedes esta mañana también quieren ver la obra de Dios en su vida. Sí, así es, así es. Buen equipo nosotros. Luego, ¿qué hago yo entonces? Así, escupiendo, luego untando, ¿no? Untó sus ojos. Sí, ahí. Luego, ¿qué dice? Sí, ve lavarte, ¿verdad? ¿No? Aquí, Arroyo de La Paz, aquí, desde, ¿no? Arriba está aquí al lado, ¿no? Autopista. Ya al lado de autopista hay un arroyo, ¿sí? Hay lavarte. Entonces, ¿usted qué respondería? Pero gracias a Dios, el ciego no se ve, ¿sí? Ese saliva de Jesús. No está con flema, está o no sé qué medio rara cosa. No se ve, gracias a Dios, no se ve. Solamente él escucha, ¿qué escucha? Así, algo está saliendo de la boca de Jesús. ¿Sí? Luego, ¿qué hace? Luego untó esa tierra. Esta mañana, sí, Pastor Andrés, disculpe, ¿no? ¿Sí? No ve, por favor, mi saliva. Como fuera usted ciego. Así. Luego ahí puso. Luego pastor dice, ve, lavarte. Aquí hay un arroyo. ¿Usted qué respondería? ¿Amén? No creo, hermano. ¿Cómo amén? No creo. Es muy incómodo, hermanos, aunque no ve ese flema hay o no hay, pero escuchó, su oído está vivo, escuchando algo está escupiendo, luego algo mezclando, de repente luego algo caliente aquí en mi ojo tapándose. ¿Por qué caliente? Que mucha flema, mucha saliva de Jesús, caliente, recién salió de la boca. Uy, qué caliente, ¿qué será? También su nariz está vivo, está muerto. Huele, ¿sí? Ahí está puesto, ¿verdad? ¿No? Huele. Puede saber qué está poniendo Jesús. ¿Qué está poniendo en los ojos de ciego? Es su saliva. Untó, ¿verdad? ¿No? Sí, se da cuenta. Entonces esa mañana yo hago así en sus ojos, luego untando, ahí ya pone en sus ojos. ¿Usted va a recibir? ¿Probaremos? ¿Sí, hermano? ¿Probaremos? Cada uno una cola, luego ya. Otro
이제 otros. ¿Usted qué haría? Creo que es muy incómodo. Primero incómodo. Luego no puede aceptar. Es muy difícil aceptar esa manera de Jesús. Pero aquí ese ciego de nacimientos, ¿qué hizo él? El Señor Jesús dice que Jesús, escuche que Jesús, ¿quién es? Hijo de Dios. No entiendo, no sé muy bien, ¿por qué esa manera tiene que ser a mí sí o sí? No hay otra manera. ¿Sí? Elegantemente solo hablar suavito, suave, ¿no? No puede hablar. Señor ciego, ¿sí? Vaya allá, estanque de Siloé. Ay, lávate. Ay, no puede hablar, sí o sí tiene que escupir. Luego tiene que poner en mi ojo. Así tiene que hacer. Sí o sí esa manera tiene que hacer. ¿Puede pensar o no puede, hermanos? ¿Ya puede pensar o no puede? ¿Por qué sí o sí esa manera Jesús hace? Sin escupir no puede. ¿Pero por qué así hace? ¿Ya cuestiona o no cuestiona? Pero vamos a ver, en caso de ese ciego, ¿qué dice? Vamos a ver, versículo 7. Dicho esto, a 7, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Es muy raro. Sí, mi persona, en el lugar de ese ciego de nacimiento. Dios, quiero bendecirme. Quiero bendecir la bendición. Dios, ayúdeme, yo también quiero ver la bendición de Dios. Yo también quiero ser, prosperado. Ayúdeme. Ven acá, Andrés. Luego Jesús me pone aquí. Entonces, estando pensando en el lugar de este ciego de nacimiento, para mí muy difícil eso, aceptar esa manera. Va a murmurar, va a salir, ¿verdad? ¿No? Jesús, qué asco. Huele feo, su saliva es que tanto años, tanto tiempo no se pilló nada. ¿Y por qué así hace? Ay, qué asco. ¿Por qué esa manera? Y surge, murmura y queja. Y no puedo aceptar, muy difícil. Pero esta mañana mirando este ciego de nacimientos, y aceptó, se fue, ¿verdad? ¿No? Se fue. Luego mientras lavando, abrió su ojo, vio, ¿verdad? ¿No? Ya vio. Mirando otro mundo ahora. Todo se ve ahora. Otro mundo, diferente, ¿verdad? ¿No? Antes, él cómo caminaba. Con miedo caminaba. Luego antes también, ¿verdad? ¿No? Sonaba autos. Entonces tenía miedo, no podía cruzar, ¿verdad? ¿No? Así. Pero ahora ya abrió su ojo. Ya entonces, ¿cómo puede caminar? Tranquilo, ¿verdad? ¿No? Sin miedo. Puede ver. ¿Sí? Ya muy diferente él. Luego también mirando, ¿quién? Antes nunca deseaba, pero mirando, ya, en la tienda que vende, churrasco vende. Eso era churrasco. Churrasco. ¿Vio? Creo que usted no vio churrasco. No se siente. Él primera vez vio, porque él es ciego de nacimiento. Jamás vio. Por eso todo lo que ve, es muy interesante, ¿verdad? ¿No? Ya, ese churrasco, ¿verdad? ¿No? ¿Huele, no huele? ¿Huele usted, verdad? ¿No? Sí, huele, ricos. Luego también, ya, yo también quiero comer, ¿verdad? ¿No? Luego mirando también la calle, camina. ¿Quién camina? Las señoritas, bonitas también caminan. Ya, esa señorita muy bonita. ¿También desea, no desea o desea? Desea. ¿Qué desea? Quiero casarme con esa señorita.
bonita, ¿sí? Solamente eso nomás desea, luego imaginándose, tan, 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 tan. Ya, con esa señorita casándome, luego después 1 2 años, un hijo, pum, 2 hijos, pum, ya 3 hijos naciendo, así viviendo, ya mi vida estará feliz. Luego el que imagina, imaginando, solo imaginando, él se siente muy feliz. Ya, gracias. Ya esa vida vale la pena vivir felizmente, ¿verdad? No feliz. Antes no imaginaba. Antes solamente su imaginación, ¿qué es? Negro, que no se ve. Usted cierre los ojos, ¿qué se ve? Churrasco se ve. Linda señorita se ve. ¿Qué se ve? Negro, negro. Puro negro. ¿Cómo va a imaginar? No se puede, hermanos. Ese ciego de nacimientos, después de escuchar, se fue, ahí abrió. Después de abrir, otro mundo, otra vida. Sí, ¿es cierto, hermanos? Otro mundo. Antes, solamente negro se ve. Queja, mi vida cómo será. Ay, miserable. Ay, nomás voy a morir. ¿No? ¿Sí? No voy a vivir más. Hasta ahí. No quiero vivir más, ¿verdad? ¿No? Porque puros negros. Son los sufrimientos. Hasta ahí nomás. Voy a terminar mi vida. Llévele Dios, por favor. Hasta ahí. No tengo esperanza. Pero cuando vio, después de ver, ya eso churrasco. Ya eso, ¿qué es? Ya yo también voy a manejar autos. Yo también, ¿verdad? ¿No? Voy a casarme, voy a vivir. Ya su vida muy diferente. Muy hermoso. Muchas esperanzas. Amén, hermanos. Amén, amén. Aquí esta mañana igual, hermanos. Aunque físicamente no somos ciegos, pero espiritualmente, algunos ciegos, que ¿cómo se ve? Oscuro. Ay, difícil. A esa deuda, ¿cómo voy a prestar? Banco, mi tío, mi familia, nadie quiere. Mis matrimonios, mis hijos, ¿cómo se ve? Oscuro se ve, oscuro. Oscuro se ve. Por eso ya sufre, queja, murmura. Pero esa mañana, en esa vida de nosotros, Dios quiere trabajar. Amén, hermanos. Ya Dios quiere manifestar, que vea, abre ojos. Luego ya mucha esperanza era, comeré ese churrasco. Me casaré, luego viviré, hijo 1, 2, 3, ya luego viajaré, comeré. Salchipapa también, sí, hasta que quiera mis hijos puede comer. Luego feria, subiré, ya ropa, aunque buenos, económico, mira esa ropa, marca de Nike, ¿verdad? Ya eso pondré, mis hijos. Luego ya, vive con mucha esperanza. Dios quiere trabajar en nuestra vida igualitos. ¿Para qué manifieste? Dios necesita, hermanos. ¿Qué necesita? Como igual que ese ciego de nacimiento hizo, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Aunque incómodo, explicamos, ¿verdad? ¿No? Ay, no puede hacer otra manera, sí o sí tiene que escupir. Luego tiene que poner mi ojo, no puede ponerlo más mi mano, porque aquí justo mi ojo es. No puede aquí en mi mano, nomás simplemente puede lavar, porque mi ojo es. Luego, donde invisible, ahí no puede poner ese saliva, porque mi ojo, todo el mundo me mira. Qué feo era ese ciego de nacimiento. En su ojo, ¿qué está poniendo? Todo me va a mirar. ¿Cierto, hermanos? Nosotros también pensamos. ¿Por qué Dios me permite esa manera? ¿Por qué Dios me dirija de esa manera? Me vergüenza. Así sí o sí tiene que me humillar Dios. Sí o sí tiene que hacer esto Dios de esa manera. Porque es mi familia. Luego, nosotros. ¿Por qué esa manera? ¿Así puede trabajar Dios, hermanos? Puede trabajar. Así no puede trabajar. Aún surge
Pero Jesús tiene plan, ¿verdad? ¿No? Jesús quiere dar buenas cosas. Aunque no entiendo, escucharé. Se fue, ¿verdad? ¿No? Se fuera. Luego lavando, abrió los ojos. Luego después de abrir los ojos, se maravillaron. La gente preguntaba, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tú no eras ciego de nacimiento? Sí, soy yo, soy ciego de nacimiento. ¿Cómo mira ahora? ¿Qué pasó? Me pregunta la gente, ¿verdad? ¿No? Escuché que se llama Jesús. Él dice que fue lavarte. Lavé, nada más. Ay, yo vi. No, mentira. ¿Cómo puede suceder eso? La gente escucha, no escucha. La gente cree, no cree. Muy raro era. Ese ciego de nacimiento, lo que él vio, ¿verdad? ¿No? Lo que sucedió, eso está hablando. Pero la gente escuchando de ese ciego de nacimiento, ¿cree, no cree? No cree, ya vamos a ver. El versículo 16. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces, preguntando ese ciego de nacimiento, explicó, ese señor se llama Jesús. Me dijo, fue lavarte, vete, lavarte. Ahí me fui, me lavé, puedo ver. Entonces, hay algunas personas que dicen, no puede ser. ¿Cómo lavando? ¿Cómo puede ver? Mentiroso. Luego también ese señor se llama Jesús, el pecador, dice. ¿Ya Jesús quién es, hermanos? ¿Qué dice? Pecador, dice pecador. ¿Por qué pecador? El día de reposo es. ¿Sí? Porque la Biblia dice, según mandamiento de Moisés, guarda el día de reposo. Entonces Jesús es pecador, ¿sí? No cumplió ese mandamiento. Luego considera, ¿cómo considera? Pecador. Entonces ese ciego de nacimiento, muy raro era. ¿Usted no vio? Mi ojo ahora, mi vista, puedo ver, ¿verdad? ¿No? Sí, siendo pecador, ¿cómo puede hacer? Luego entre ellos pelearon. Entonces los fariseos hablaban, ay, ese ciego de nacimiento, ignorante. No aprendió nada, no sabe, ay, no hablamos con él. Ya, ¿dónde están tus padres? Con tus padres hablaré. Luego se fueron, hablaron con sus padres. Señor, ¿usted es el papá de ese ciego de nacimiento? Sí, soy yo. Escuché que tu hijo de ese nacimiento es ciego, ¿verdad? No, pero ¿cómo nació él? ¿Cómo abrió su ojo? ¿Puede explicarme? Entonces sus padres, ¿qué dice? Mi hijo mayor ahora, ¿sí? Él sabe responder. ¿Qué es lo que sucedió? Él va a responder. Pregúntele. Así dijo. Ni modo era, su padre no quiere responder, ¿verdad? ¿No? Entonces otra vez fariseos, otra vez se fueron, ¿no? A ese ciego de nacimiento. Otra vez pregunta. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Ese Señor Jesús me dice, ¿qué me dijo? Vete, lavarte. Entonces ahí yo vi mis vistas, pero los fariseos escuchando, ¿qué responde? Vamos a ver. Ya 24, ¿no? Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Ya ellos, los fariseos, vio o no vio que los ojos de ciego nacimiento abrió, ¿verdad? ¿No? Vio o no vio esa obra de Dios. Vieron, ¿verdad? ¿No? Pero ¿qué dice? Nosotros sabemos ese hombre Jesús quién es. Pecador, hablando pecador. ¿Cómo? Sí, recibiendo el poder de Dios, luego abriendo ese ojo de ciego de nacimiento, ¿cómo puede ser pecador? Ya 25. Entonces él le respondió y dijo, sí es pecador, no lo sé. Una cosa sé,
que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho y no sabéis querido oír. ¿No habéis querido oír? ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros hacerlos sus discípulos? Entonces ese ciego de nacimiento, ¿qué está hablando? Porque varias veces me pregunta, ¿sí? Lo que yo vi, eso ya hablé. ¿Por qué usted escucha o no escucha? ¿Los fariseos escuchan o no escuchan? ¿Cuántas veces explicando? Y varias veces explicando. ¿Por qué no escucha? ¿Por qué no cree? Usted quiere ser discípulo de Jesús. Por eso, así que está preguntando a mí. Esta pregunta. Entonces los fariseos escuchando ese ignorante, ciego nacimiento, ¿qué está hablando? Tú quieres ser el discípulo de él, nosotros no. Nosotros discípulos de Moisés, ¿qué está hablando? Se enojaron. Luego se fueron. Hermanos, aquí, ciego de nacimiento. Luego los fariseos, ¿verdad? ¿No? Ellos escucharon, ambos se escucharon. Vete, lavarte. Entonces, ¿va a haber o no va a haber? Va a abrir, ¿verdad? ¿No? ¿Usted también se ve, no se ve bien ustedes ahora? Ya, ¿cuánto es esto? ¿Cuánto es eso? A uno, ya atrás, hermano, atrás se ve bien. Para atrás, ¿eso cuánto es, hermanos? ¿A 2 es? ¿Ya eso cuánto es, hermanos? Ya lo que se ve, ¿sí? Científicamente se ve, lo que ve usted ahora, 1 o 2 se ve, ¿sí? ¿Cómo puede ver? Explica científicamente, en el colegio también explica. Lo que ve usted, ¿qué quiere decir? Hay luz, era luz. Ese luz, a través de luz usted puede ver, era. Ese ojo entra, ¿verdad? ¿No? Ese nervio y pasa, era ese cerebro, era. Luego, eso es uno, ¿verdad? ¿No? Por eso lo que se ve, ¿qué quiere decir? Ahí era, ahí, ¿qué hay? Luz, era luz. Pero no hay luz, no se ve. Aunque hay, no se ve. Y clave es luz, era luz, hermanos. ¿Entendieron, hermanos? Luz era. Porque toda la vida de ese ciego de nacimiento no había Jesús en su vida. Toda la vida ese ciego de nacimiento ni una vez y tenía la palabra de Jesús puro. Quiero vivir así. Quiero vivir así. Me siento así es. Yo viviré. Es todos sus pensamientos. ¿Puede entender esa parte, hermano, tal vez? Ese ciego nacimiento toda la vida. Él no tenía la palabra de Dios. No creía. Pero ese día cuando encontró a Jesús, escuchando, primera vez escuchó la palabra de Jesús era. Esa palabra entró. ¿Qué quiere decir? Abrió ojos. Entró la luz. Amén, hermanos. La palabra de Dios es luz, luz. Jesús mismo es la luz. Por eso sin luz no podemos ver, solo sufrir, ¿sí? Caerse y fracasar. En nuestra vida también iguales. Podemos imaginar nosotros, podemos planear, ¿verdad? ¿No? Pero no entra la luz. Nuestra vida es oscuro, no es verdad. Ya vamos a buscar eso, buscando. Es Primera de Corintios. Capítulo 6. Sí, Primera de Corintios capítulo 6, el versículo 9, desde el versículo 9 voy a leer. ¿Encontraron, hermanos? Versículo 9. Ya. ¿No sabes que los injustos
no heredarán el reino de Dios. No heréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Sí, la Biblia, la palabra de Dios dice, ellos no recibirán, no entrarán en el reino de los cielos. ¿A quién está hablando, hermanos? ¿Ya usted también aquí está incluido? Usted también, uno de ellos, aquí está. Usted también no puede entrar en el reino de los cielos, dice. Todo lo que cometieron pecados, hecho maldades, no se puede entrar en el reino de los cielos. Si va a recibir la maldición de Dios, el castigo de Dios, ¿verdad? ¿No? Pero versículo 11, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios será. Esta mañana ese ciego de nacimiento, toda la vida solo él imaginaba, oscuro, porque su pensamiento, lleno de sus pensamientos. Pero un día escuchando, primera vez, la voz de Jesús, la palabra. Primera vez escuchando esa palabra, alumbró su vida es. Ve, lavarte, ¿verdad? ¿No? Entonces no entiendo muy bien, ¿sí? Pero dice que ve, lavando, ay, Dios va a trabajar en mi vida. Dios me va a bendecir. Que toda mi vida solo yo imaginaba, también lleno de mis pensamientos. Ese estanque hay agua. Ese agua un ciego entra, no sale, no sabe dónde es la salida. Para mí muy peligroso. Pero yo no quiero escuchar más esa oscuridad. Yo hoy escuché la palabra de Jesús, ¿verdad? ¿No? Yo escucharé. Eso es la luz. Es verdadero. Ve, lavarte. Ve, lavarte. Luego, ya vio, ¿verdad, hermanos? Igual aquí dice, yo pienso, hermano, toda mi vida, solo yo confío en mí. Yo creo en mí. Yo pienso, mintiendo, robando, fornicándose, son pecadores, malos. Y todos van a recibir maldición de Dios. Eso yo sé, ¿verdad? ¿No? Usted también eso sabe, ¿verdad, hermanos? Los que cometieron entra, si al cielo no entra, hermanos, no entra. Pero esta mañana escuchamos la palabra de Dios. Versículo 11 podemos ver, ¿no? Ya, juntos podemos leer. Ya, 1, 2 y 3. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Y por él ya erais algunos, éramos, sí, pecadores, hemos cometido. Pero a través de nuestro Señor Jesucristo ya habéis lavado, dice. Luego ya habéis santificados. Luego ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, hermanos. Nosotros pensamos estos. Soy pecador. ¿Por qué pensamos pecador? Robamos, mentimos, cometimos pecados. Todos piensan, no piensan. Todos pensamos. Soy pecador. Cierto, esta parte, claro. Luego piensan, Dios va a castigar. Dios, por eso en mi vida sucede ese fracaso. Por eso sucede esa humillación en mi vida. Esa deuda o esa enfermedad. Uno de mi familia sufre por esta razón. Tal vez piensa, ¿verdad? ¿No? Hermano, nosotros eso pensamos. Pero esta mañana escuchamos
¿Sí? ¿Qué escuchamos? La luz era luz, verdaderos. La luz declara, eso es verdad. ¿Sí? Esta palabra de Dios, escuchando, creyendo, la luz era. Si otros, mentira, no es verdad. Entonces, escuchando la palabra de Dios a través de nuestro Señor Cristo, limpió nuestros todos pecados. ¿Eso puede creer, hermanos? Ya es Cristo cuando murió, limpió o no limpió todos nuestros pecados. Limpió, hermanos. Por eso aquí ya habéis sido justificado. Ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados. Luego último, ya habéis sido justificado. A través de la palabra de Dios, declara a nosotros, hermanos. Sí, esta mañana, hermanos, Dios quiere manifestar trabajo. ¿En quién quiere manifestar? Aunque escuchamos, ¿verdad? No, luego, no, lo que yo pensaba, no es real. Sí, eso es como oscuridad. Sí, la luz es la palabra de Dios. Sin luz, ¿cómo puedo ver? ¿Verdad? ¿No? Si escuchando la palabra de Dios, esa palabra es la luz. Ahí escucharé. Aquí también igual, mucha gente piensa, porque yo soy mentiroso, soy ladrón, también yo hice muchas maldades. También más adelante también voy a mentir, dice. ¿Usted más adelante va a mentir o no va a mentir? No va a mentir. Eso ya mentiroso era. ¿Cómo no va? Ya mentiroso ustedes. Si mentiroso, la Biblia dice, es digno de entrar. ¿A dónde? En el infierno. Ustedes ya mintieron. No voy a mentir, dice. Es más peor mentiroso. Más adelante otra vez va a cometer pecados. Por eso nuestro Señor, sabiendo esto, una vez, todos pecados, limpió, perdonó nuestro pecado. Pues a través de su palabra declara, ¿qué declara? Ya habéis sido justificados, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. A través de Jesucristo somos limpios, está hablando, ¿sí? Ya, todavía no terminamos, hermanos, ¿sí? Todavía falta una hora, ¿sí? Ya, todavía una hora, ¿sí? Ya, hermano, tenga esperanza, ¿sí? Santiago, ¿sí? Ya, sí, ya Santiago. Santiago capítulo 4, 6 voy a leer. Se voy a leer rápido, hermano, pueden anotar, ¿sí? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí es la Biblia explica sobre los soberbios. Físicamente tal vez, ¿sí? Como habla fuerte, también rebelde, también, ¿no? Pero más correcto es soberbios. Bíblicamente soberbios, ¿quiénes eran? Los fariseos. Aún escuchando la voz de Jesús, aún escuchando el testimonio de ese ciego de nacimiento, cómo Dios manifestó en su vida, los que hace, no cree. ¿Cómo puede ser? Jesús es pecador. Jesús es como hijo de... No, Él es pecador. Él no cumplió el día de reposo. ¿Por qué ese día trabaja? Él es pecador, no es de Dios. Aún los fariseos escuchando, mirando, ¿cree, no cree? No cree. Porque ellos confían, era lo que ellos piensan. Por eso soberbios, verdadero, ¿a quién está hablando, hermanos? Que creen en mí. ¿Sí? Lo que yo veo, como igual que fariseo, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? ¿Cómo puede abrir? Humanamente no puede, es imposible, no puede. Luego lo que ve, lo que siento, lo que mi pensamiento, ¿no? Eso confía, ellos son soberbios. Luego rechaza la palabra de Dios, soberbios.
Entonces, ¿quién es humilde, hermanos? Aunque incómodo aquí, ¿cómo unta en mis ojos? Muy incómodo. Pero Jesús, Hijo de Dios. Jesús quiere trabajar en mi vida. Jesús quiere ayudar a mí, ¿verdad? ¿No? Eso es bueno. Luego, ellos rechazan su conocimiento, ¿verdad? ¿No? Sus pensamientos. Luego, creyendo, recibiendo la palabra de Dios. Recibir la palabra de Dios, ¿qué quiere decir recibir? La luz clara en mi vida era. Ustedes piensan, ¿verdad? ¿No? Cuando tiene deuda, enfermedades, situaciones, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente? Ay, que sufre, triste. Eso real, así piensa, real era. Pero real es la luz, era luz. Acepta la palabra de Dios, ¿verdad? ¿No? Sí. Eso ya vamos a ver, San Mateo, ya capítulo 7. Ya falta, ¿no? Y 30 minutos, hermano, ¿no? Ya, sí, ya San Mateo, capítulo 7, versículo 7. Ya voy a leer, hermanos, San Mateo 7, versículo 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Amén, hermanos. Si sí, nosotros pensamos, si pedimos, pero no me da, así piensa. ¿Es real? Por eso no pide, que pidiendo no me va a dar. Por eso no pide, porque yo intenté, dice. Pero la Biblia, la palabra de Dios, usted esta mañana, escuchando cómo es Cristo murió por mi pecado. Luego a través de la sangre del Señor Cristo ya perdonó, limpió todos nuestros pecados. Si esta mañana usted esta palabra de Dios, la luz, cree. Yo pensaba muchas veces, yo soy pecador, soy malo. Dios por eso está castigándome. Dios por eso no me ayuda. Algunos piensan de esa manera. Pero esa manera escuchando, es Cristo, ¿verdad? Limpió mis pecados todos ya una vez, cree, ¿verdad? ¿No? Entonces, siendo hijo de Dios. Amén, hermanos. Luego aquí dice versículo 7. Pedid y se dará. Buscad, hallaréis, llamad, abrirá. Verso 8, su respuesta. ¿Por qué? Porque todo aquel que pide, recibe. Amén, hermanos. Ya usted desea ahora, ¿sí? ¿Quiere recibir? Entonces, pedir, dice, pedir. Dios está hablando. Tú no me pides nada, por eso yo no te doy. No, yo ya pedí Dios, pero no me dio. ¿Cuándo me pidiste? Así ya Dios pregunta. Si pidiendo va a dar, no va a dar. Va a dar, va a dar. Va a dar. Hasta ahora, todo lo que pedimos en la iglesia, Dios todo dio. Ay, pastor mentiroso, súper mentiroso. Todo lo que pedimos, Dios dio, hermanos. Luego, busca. Y el que busca, halla. Si no halla, ¿por qué? No busca, no busca. Buscar. Dios sí o sí me va a dar. Busca manera. Esta manera, otra manera, otro. Buscando, como hablamos aquí te explicando. Campamento de Perú, no hay tiempo, mi negocio, mi familia, como 2 personas, cada uno entrada, pasaje. Mejor, ¿qué mejor? No voy a ir así. Pero aquí buscando. ¿Vaya no vaya? Hallar. ¿Por qué no halla? No voy a hacer, porque ya en vano tal vez. No busca, porque no cree en Dios. Más confía, ¿verdad? ¿No? ¿A quién confía? En mí era. Por eso soberbios. Dios resiste. ¿A quién resiste? Soberbio. Esta mañana ustedes, ¿sí? Sigue usted confiando en sí mismos. Su vida muy pesado,
porque Dios resiste. Pero aquí humilde, ¿verdad? ¿No? Como ciego de nacimiento, ¿no? Ay, incómodo. Ay, no me parece bien, pero yo no sé. Recibiré la luz, ¿verdad? ¿No? La palabra de Dios. Ahí Dios va a dar la gracia, dice. Versículo 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará pan? ¿Le dará pan, dijo? No, le dará una piedra, así está preguntando, ¿no? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Ya. Si el padre pide el pan, pescado, entonces va a entregar piedra o serpiente. Está preguntando, ¿no? Ese versículo 11 es respuesta del Padre. Respuesta del Padre vamos a leer. Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará pan, pescados? Ya, respuesta de nuestro Padre es que cuando el Hijo pide el pan, aún el Padre físicamente malos, pero cuando su Hijo pide, ¿qué va a dar? Dijo, lo que pide va a dar. Su Hijo pidió pan, el Padre verdadero, ¿qué va a dar? ¿Pan va a dar? Por eso secta sale secta. ¿Cómo ahí dice pan dio? ¿El Padre qué da? Sí, aquí que están en los cielos, dará. ¿Qué dará? Buenas cosas los que pidan. Lo que pide, no da. ¿Sí? Claro, yo oré, Dios, pan, pero dio pan. Porque eso coincide, Dios también. Eso es bueno para hijo, pan. Dios, ¿sí? Algo me da, pero no da. Pero otras cosas me da. ¿Sí? Pero Dios da, el Padre da a los hijos, ¿qué da? Buenas cosas. ¿Ustedes recibieron? ¿De su Padre recibió? ¿Qué recibió? ¿El pan recibió? ¿O pescado recibió? Ya, todo lo que usted recibió, eso es bueno para ustedes. Pero no cree, por eso no me gusta eso, rechaza. Usted rechaza. Pero esta mañana, hermanos, tal vez Dios me dio enfermedad, tal vez me dio humillación, tal vez me dio riqueza. Todo lo que Dios nos dio, eso es bueno, buenos. Una vez acepta usted, verá, ¿qué verá? La obra de Dios, gloria de Dios, sí o sí va a ver. Pero si rechaza, si rechaza, ya no va a ver, ¿verdad? ¿No? Esta mañana, Dios es nuestro Padre, hermanos, Padre verdaderos, confiando en Dios, en la palabra de Dios. Eso me dio entonces sí o sí buenos. En ese momento yo quiero llorar ahora. En ese momento yo quiero tener mucha rabia, pero eso es bueno. Dios sí o sí va a convertir eso bueno, aceptando en su vida va a ver, cada día va a ver la obra de Dios. Terminamos esta mañana, ¿sí? Orando, terminamos, oramos. Dios Padre, esta mañana, muchas gracias. Si ese ciego de nacimiento, todas sus vidas, él confiando en sí mismos, luego su vida como oscura es, no se ve nada. Espiritualmente nosotros también igual, antes de recibir la salvación, nuestra vida también como ciego de nacimientos, todo oscura era. Cuando vienen problemas, situaciones, más confiando nuestros pensamientos, nos da miedos, tristeza, desesperanza. Pero esta mañana ese ciego de nacimiento, un día encontró Jesucristo, escuchando
la palabra de Jesús, no podía aceptar fácilmente. Pero ese ciego de nacimiento, toda mi vida es oscura, no es verdad. Desechando, recibió la palabra de Jesús. Mientras, yendo lavando, podía ver, volvió su vista. Desde ahí, su vida cambió totalmente diferente, llena de esperanza, muchos planes para vivir más adelante. Dios Padre, a través de ciego nacimiento, Dios quiere trabajar en nuestra vida. Cada uno de nosotros, Dios tanto desea, quiero trabajar, quiero manifestar en su vida. No confía en ti mismo, tus pensamientos, tu conocimiento no es verdad, eso es oscura, solo trae miedos, luego queja, murmura, bótalo. Esta mañana, todos escuchando la voz de Dios, la palabra de Dios, la guía de la iglesia, recibiendo, Dios va a trabajar grandemente. Luego todos los hermanos ya no pueden vivir como antes, siempre avanzando, muchas esperanzas. Luego va a ver la obra de Dios. Esta mañana agradecemos, oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Sí, cada domingo, hermanos, se anunció cada domingo. Nosotros primer domingo del mes informamos, ¿no?, el balance, el informe económico, ¿no? Pero anterior domingo olvidamos, por eso este domingo nosotros daremos el informe de la economía de la iglesia. Entonces, diácono Jorge Parado, el tesorero de la iglesia, vamos a invitar. Conferencias para el desarrollo intelectual. Coro, gracias. Presentaciones culturales. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Bueno, estoy agradecido al Señor, ya de nuevo en casa. Mucho más. Después de haber Perú. viajado, estado con la familia en los Del Estados 28 Unidos. al 31 de enero del Compartir el 2024. Antes de Los dar el esperamos. informe económico, voy a leer 2 versículos que constantemente el Señor nos está hablando al corazón, ¿sí? Estos 2 versículos hablamos del diezmo, ¿sí? Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Amén, hermanos. Informe económico del mes de diciembre de la gestión 2020.